bienvenidos a otro nuevo módulo, al cual denominamos bloques de inicialización. ¿Para qué sirven los bloques de inicialización? Bueno, también en la documentación de Oracle se comenta que está muy relacionado a la inicialización de valores para variables de clase o variables de instancia. Siempre que esos valores estén involucrados en una lógica, que los valores sean determinados mediante una lógica. Si son valores concretos, directamente podríamos utilizar constructores o darle el valor en el momento de la declaración de la variable de clase o de instancia, asignarle un valor concreto. Pero si ese valor surge de una lógica determinada, podríamos utilizar distintas formas o características para darle esos valores a esas variables de instancia o de clase. Luego empezamos a hablar sobre los campos static, serían las variables de clase, cómo inicializarlos. Y tenemos las variantes de inicializar variables estáticas con bloques de inicialización estáticos. Esto es un tema que después vamos a ver también en interfaces, que las interfaces permiten estos bloques. Y con métodos estáticos private. Y luego hablamos sobre cómo asignar valores de estas características con lógica de por medio para las variables de instancia. Y ahí aparecen los constructores, obviamente, que ya es un tema que hemos visto, que mediante los constructores podríamos hacer esto, aunque no se recomienda, con bloques de inicialización no estáticos, y Java en su documentación también habla sobre los métodos finales para esta situación. Así que bueno, empecemos con estos temas de este módulo de bloques de inicialización. Bien, vamos a empezar este tema de bloques de inicialización abordando el tema de variables estáticas. Vemos en la pantalla la documentación de Oracle, en donde relaciona lo que son los bloques de inicialización con la inicialización de los campos. Y tiene una razón de ser. ¿Qué empieza diciendo esta documentación? Que bueno, que inicializar un campo, ya sea estático o de instancia, se hace directamente en la misma línea donde se declara ese campo. Siempre que el valor de asignación sea un valor concreto. Eso es lo que va diciendo en inglés luego del primer codiguito que aparece. ¿Pero qué dice después? However, esta forma de inicializar las variables tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque yo con esto puedo darle un valor concreto. Pero si para darle un valor a una variable de clase o variable de instancia necesito cierta lógica, o sea que asumo un valor según alguna lógica determinada, ya esta forma de cómo inicializar una variable de instancia o de clase no sirve. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, para las variables de instancia podrían aparecer los constructores, cosa que vamos a ver después. Pero ahora vamos a abordar las variables de clase. Acuérdense que las variables de clase se crean al momento de la definición de la clase. No tiene nada que ver con la instanciación de un objeto o no. Al momento de que esta clase es reconocida en el código, se crea la variable de clase. ¿Y cómo hago para inicializar un valor a esa variable de clase que no sea un valor concreto, sino que sea un valor relacionado a una lógica determinada? Si los constructores se aplican al momento de instanciar objetos, pero la variable de clase se creó antes, directamente al definir la clase. Entonces Java nos da una opción que son los bloques de inicialización estáticos. Ahí en inglés, más o menos a mitad de la pantalla, dice Static Initialization Blocks. Son bloques de código que se van a ejecutar al momento de la definición de la clase, que si tengo más de un bloque de código se van a ir ejecutando uno abajo del otro, según el orden que aparezcan en la clase, en el cuerpo de la clase, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo de la clase, y se van a ir ejecutando uno tras otro. Por supuesto que en los bloques estáticos voy a poder utilizar variables estáticas, porque acuérdense que se va a ejecutar este bloque de código al momento de la inicialización, mejor dicho, de la declaración de la definición de la clase. Pero dentro de estos bloques de código, como ya son bloques, puedo ingresar lógica. Nosotros vamos a ver un caso concreto ahora de práctica para que se trate de entender esto. Seguimos utilizando la clase factura, vemos que hay un campo estático que le damos un valor al momento de declararlo. Bien.
ese valor después lo vamos a borrar, y vamos a crear un bloque estático, en donde la lógica va a decir que vamos a crear una fecha determinada, que le vamos a setear un año. Y si ese año es mayor o menor a un año determinado, ese campo estático va a decir una cosa o va a decir la otra. Algo muy sencillo, nada muy complejo, pero para que vean cómo yo puedo insertar cierta lógica al momento de darle un valor a un campo estático con un bloque estático. Esto es algo que nombramos cuando usamos la palabra reservada static, pero dijimos que lo íbamos a ver en este módulo y es lo que estamos haciendo. ¿Ven cómo se declara el bloque estático directamente con la palabra reservada static? Dos llaves. Y ahí implemento la lógica que se me ocurra para darle valores de inicialización a ese campo. Ahí vemos cómo estamos creando una fecha con la clase day, podríamos hacerlo de otra manera, no tiene ninguna importancia la complejidad de esto. Simplemente vamos a setear un valor en el año y vamos a hacer una lógica de un if en donde si esa fecha, el año, es mayor o menor a otro año determinado, ese campo estático va a tener un valor u otro. Ahí vemos cómo se está aplicando la lógica y ya vamos a ver en pantalla el resultado. Vamos a llamar al método, tenemos declarado el método getDescription, ¿bien? Método estático, lo vamos a llamar directamente con el nombre de la clase, factura.getDescription, para mostrar el valor de ese campo y van a ver que se aplicó ese bloque estático para darle un valor a esa variable de clase, porque si no, no tendría ningún valor. La variable de clase no está inicializada al momento de ser declarada, por lo cual, evidentemente, se generó el bloque estático. El bloque estático se llama, acuérdense, al momento de que la máquina virtual de Java reconoce esta clase y crea la variable de clase y busca los bloques de clase. No así cuando se crea un objeto en la clase. Ya el bloque estático fue llamado. Ojo con eso. Los bloques estáticos se llaman al momento de la definición de la clase. O sea, por única vez. Bien, ahí vemos cómo en la pantalla hacemos run file y nos va a mostrar un mensaje determinado. Si le modificamos el valor a esa fecha date que usamos en el bloque estático, vamos a ver que nos va a dar otro mensaje según la lógica que aplicamos en ese bloque estático. Y ahí vemos cómo nos muestra el otro mensaje. Bien, entonces, esto es lo que hace el bloque estático. Es algo no tan conocido, pero ojo porque son características particulares del lenguaje Java que pueden ser utilizados en preguntas. Veamos también cómo vamos a crear otro bloque estático. En otro cuerpo de la clase, vamos a ponerlo al final de todo, después de los métodos de instancia, los métodos de clase y demás, y van a ver que también se va a ejecutar. ¿Y cuándo se va a ejecutar? Se va a ejecutar último. ¿Por qué? Porque está último en el cuerpo de la clase. Se ejecutan en el orden en que son declarados en el cuerpo de la clase. Ahí le vamos a dar un valor al campo de descripción y van a ver que si bien se aplica la lógica anterior en el otro bloque estático, como hay otro bloque más abajo, para llamarlo de una manera, en el cuerpo de la clase, termina siendo ese el valor que se le asigna a la variable de clase. Entonces, aparecen los famosos bloques estáticos. Vamos a reforzar el concepto de que los bloques estáticos, igual que la variable de clase, pero los bloques estáticos se utilizan o se llaman o se aplican cuando, por única vez, cuando se define la clase. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahí seguimos la lógica del caso anterior, pero vamos a hacer un cartelito en la línea 36, donde dice paso por el bloque static de arriba. Lo mismo vamos a hacer con el bloque estático que está abajo. Nada más que le vamos a poner paso por el bloque static de abajo. Entonces, ¿cuándo es que se van a mostrar esos dos cartelitos? Al momento de ejecutar el programa, ese método main en la clase que tiene el main, al momento de utilizar la clase de alguna manera. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Cuándo es que realmente se ejecutan esos métodos? Esos bloques. Nos vamos a la clase que tiene el main y vamos a ejecutar la clase que tiene el main comentando esas dos inicializaciones de los objetos de la clase factura. ¿Qué pasa ahí?
¿Ya se define la clase factura? Evidentemente no. Ahora, vamos a instanciar un objeto de la clase factura y ahí es cuando ya se ejecutan esos bloques estáticos. Los dos. ¿Pero por qué? Vamos a ejecutar otro objeto de la clase factura y vamos a ver que ya no se ejecutan, no se duplican la llamada de esos bloques. Solamente se muestran una vez cada bloque. Eso es porque, en realidad, ahí lo estamos viendo, como vuelve a aparecer lo mismo. Porque no tiene que ver con la instanciación de un objeto en sí. Tiene que ver con que cuando instanciamos un objeto por primera vez, en la línea 20, es cuando la clase factura se levanta en la máquina virtual y ahí es cuando se ejecutan los bloques estáticos por única vez. Ahí vemos que creamos otro objeto de la clase factura y no pasa nada, porque la definición de la clase ya fue levantada por la máquina virtual por única vez. Por supuesto que método de instancia, constructor y demás se ejecutarían, pero no los bloques estáticos porque se ejecutan por única vez al momento de que la clase factura se levanta, para llamarlo de una manera, se levanta en la máquina virtual. Excelente. Esperamos que se haya entendido esto de bloques estáticos. Después lo vamos a ver también en el tema de interfaces, que las interfaces hoy por hoy, a partir de una versión determinada, permiten bloques estáticos. Bueno, ya lo vamos a ver. Lo que queremos comentar ahora también es algo que comenta la documentación de Java, lo vemos ahí por debajo, que nos dice que otra forma de poder inicializar variables estáticas es utilizando métodos estáticos, pero de una manera utilizando el modificador de acceso private. ¿Por qué? Como para que no tengan visibilidad en su clase, ¿no? Esa es un poco la idea, para que sean privados de la propia clase esa. Ahí vemos en pantalla al final de todo que nos habla sobre los métodos estáticos, nos da un ejemplo y nos resalta lo de que el modificador de acceso sea privado y para que sea solamente visible para esa clase, para no tener una confusión con la subclase y no haya una mala implementación y demás. Y en el último renglón también nos habla de que una de las ventajas de utilizar método estático y no bloque estático es la reutilización de estos métodos en el caso de ser necesario. Vamos a mostrar un caso práctico, simplemente para ver esta forma de inicializar variables estáticas con métodos estáticos. Ahí vemos cómo tenemos declarado el método estático en la línea 21 a la línea 25 y lo que vamos a hacer es vamos a copiar el código que estaba en el bloque estático simplemente para que quede una lógica, pero bueno, ¿no? Debería tener la misma característica, ¿no? Que para qué vamos a hacer un método estático o un bloque estático y si la asignación de esa variable estática va a tener alguna lógica en el medio, ¿no? Si va a ser un valor concreto, ¿para qué vamos a hacer todo esto? Bueno, ahí nos está tirando un error porque, a diferencia del caso anterior, va a tener que devolver un string este método porque si no, no le estamos asignando nada. Entonces, en vez de asignar directamente el valor a la variable estática, ponemos un return. Y ahí sí, no nos tira ningún error. ¿Qué pasa con esto? Exactamente lo mismo que hicimos con los bloques estáticos. Cuando instanciemos un objeto de una clase factura, se va a ejecutar ese método estático por única vez. Bien. En la línea 17, cuando se declara la variable de descripción, se llama el método estático y se va a ejecutar. Si se vuelve a instanciar otro objeto de la clase factura, no va a volver a llamarse ese método porque ya fue la variable de clase declarada e instanciada por única vez en la definición de la clase. En este caso, cuando se crea por primera vez un objeto, ¿no? Ahí es cuando se levanta a la memoria la clase factura. Nosotros en el ejemplo vamos a ver directamente, vamos a llamar al método getDescription y vamos a ver que vamos a devolver el mismo resultado que en el caso de los bloques estáticos. Y también vamos a ver que si instanciamos 3 objetos de la clase factura, pasa exactamente con los bloques estáticos. Solamente se va a llamar a ese método estático una sola vez. Ven que ahí agregamos esa línea en la línea 25 para que se muestre un mensaje. Y van a ver que por más que creemos 3 objetos, como hicimos con el bloque estático, no se va a ejecutar 3 veces porque se está llamando por única vez a ese método estático
al momento de declarar esa variable estática, al momento de levantar la clase de factura, cuando la máquina virtual de Java la levanta en la memoria RAM, en el momento en que se instancia por primera vez ese objeto factura. Ahí lo vimos en pantalla como nos muestra solamente una vez ese mensaje. Ahora sí vamos a ver exactamente lo mismo, pero para las variables de instancia. ¿Qué opciones tenemos de inicializar estas variables de instancia? Acá se nos agrega, por supuesto, el constructor. Siempre y cuando querramos agregar lógica a nuestra asignación de esa variable de instancia. Si no, si es un valor concreto, ya sabemos que directamente lo podemos asignar en la declaración de la variable de instancia. Pero si no, tenemos dos opciones. O lo hacemos con el constructor, caso que ya conocemos, ¿no? Cada vez que se instancia un objeto se llama a un constructor, dependiendo de la cantidad de argumentos. No lo vamos a volver a ver a eso, pero probablemente el constructor no sea el objetivo, no está preparado para agregar mucha lógica dentro. Y se agregan los bloques no estáticos. Estos bloques no estáticos son de una forma muy similar sintácticamente a los bloques estáticos, nada más que no se pone la palabra reserva static, es lo mismo. Se puede poner más de un bloque no estático en la definición de la clase, en el cuerpo de la clase. Van a ir ejecutándose en el orden que aparece en el cuerpo de la clase. ¿Y desde dónde se llaman? Se van a llamar al momento de instanciar un objeto mediante un constructor, que puede ser el constructor por defecto o constructores con argumentos. En ese momento, los constructores llaman a los bloques no estáticos y luego se termina ejecutando el constructor. Sigamos esta demostración práctica. Tenemos tres bloques de inicialización no estática. Entre la línea 20 y la línea 23, entre la línea 32 y 35, ¿ven que son esos bloques que tienen llaves que no tienen nada adelante? Acuérdense que los bloques de inicialización estática tenían la palabra estática adelante. Estos bloques no tienen nada. Aparece un constructor en la línea 25 y 27, pero fíjense cómo los bloques de inicialización los ponemos en cualquier parte del cuerpo de la clase. No tienen que estar por encima de los constructores, ni por debajo, ni encima de los atributos, ni por debajo de los atributos. No hay un lugar donde ponerlos, pero sí cumple la característica de que se van a ir ejecutando en orden de cómo van apareciendo en el cuerpo de la clase. No importa el constructor donde esté, el constructor que se inicialice ese objeto. No es importante. Y fíjense que ahí estamos marcando el segundo bloque de inicialización y al final de todo vamos a ver que pusimos otro bloque de inicialización que está al final de todo. Y en el medio del segundo bloque de inicialización y el tercer bloque de inicialización aparece un constructor con un argumento de tipo int. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inicializar un objeto de la clase con un constructor sin argumentos y un objeto de la clase con un constructor con argumentos, para que vean cómo es que se van llamando estos bloques de inicialización. Ahí vieron al final de todo cómo aparece ese bloque de inicialización. Ese es el constructor que está marcando ahí, el constructor con el argumento de tipo int. Fíjense que en cada constructor pusimos un mensaje, en cada bloque de inicialización pusimos el mensaje y ahí aparece el último bloque al final de todo que dice bloque por debajo de todos. Bloque en el medio de ambos constructores y el de encima de todo que dice bloque arriba del constructor sin argumentos. Ahí usamos la palabra dis para que vean que son bloques de instancia, o mejor dicho, bloques que se acceden mediante la instancia. Fíjense que tenemos acceso a las variables de instancia. Si fuese un bloque de static, no tendríamos acceso con la palabra dis, porque acuérdense que la palabra dis autorreferencia al propio objeto. Eso ténganlo en cuenta. Bien. Bien, entonces ahora vamos a la clase que tiene el main y creamos dos objetos. Ahora vamos a crear dos objetos con el constructor sin argumento. Vamos a crear un primer objeto con el constructor sin argumento y luego otro objeto con el constructor sin argumento. Entonces, ¿qué debería pasar? Según la teoría, deberían ejecutarse en la línea 27,
el constructor sin argumento, pero antes de ejecutar cualquier cosa, cualquier instrucción que esté dentro de ese constructor, tiene que ejecutarse todos los bloques de inicialización de instancia. Fíjense qué pasa eso. Se muestra el bloque que está más arriba, el bloque que está en el medio, el bloque que está abajo, y luego el mensaje del constructor sin argumento. Creamos el otro objeto con el constructor sin argumento y vuelve a pasar lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los bloques de inicialización de instancia se ejecutan por instancia, no cuando se define la clase como los bloques estáticos. Eso ténganlo en cuenta. Y ahora cambiamos y estamos ejecutando en la línea 30 el objeto con el argumento con parámetro de tipo int, y ahí van a ver que se va a ejecutar todos los bloques de inicialización, el mensaje que está en el constructor sin argumento, todos los bloques de inicialización y el mensaje que está en el constructor con argumento. Tiene lógica, se ejecutan todos los bloques de inicialización en orden como están escritos en el cuerpo de la clase y luego lo que está en el constructor. Como se están ejecutando dos constructores distintos, se ejecutan los mensajes de ambos constructores antes, ejecutándose los bloques de inicialización en cada instanciación nueva. Bien, otro punto que la documentación de Oracle resalta y le da importancia es la posibilidad de asignar valores a las variables de instancia mediante métodos finales. ¿Por qué métodos finales? Porque, en primer lugar, no pueden ser sobrescritos. Entonces, no habría una complicación de que una subclase sobrescriba ese método final que asigna valores a una variable de instancia. Sería medio algo complejo. Pero, por otro lado, lo bueno que tienen es que sí pueden ser reutilizados por las subclases, en el caso de ser necesario. Acuérdense que, como la característica de que no pueden ser sobrescritos, entonces las subclases lo pueden usar, pero no van a poder modificar ese contenido. Y por último, la documentación de Oracle, y esto ténganlo en cuenta, recomienda o aclara y dice que los métodos no finales no se recomiendan utilizar al momento de asignar valores a variables de instancia, siempre que haya un valor mediante una lógica, ¿no? Si no, si es un valor concreto, directamente se pone el valor. Esto es algo que dice la documentación de Oracle, que se puede generar problemas darle un valor a una variable de instancia con cierta lógica, partiendo de un método no final. Excelente. No vamos a hacer una demostración práctica sobre esto. En la documentación, ahí como vemos en pantalla, hay un ejemplito. Sería lo mismo que lo que hicimos con los métodos estáticos con el acceso privado para la inicialización de variables de clase. Bueno, esto sería lo mismo, nada más que utilizando métodos finales, que no sería necesario ponerle private, ya que la característica de los métodos finales es que no pueden ser sobrescritos. Entonces, ¿para qué ponerle private? En todo caso, que las subclases tengan acceso, pero que no puedan sobreescribirlo. Vamos a dejar este tema de métodos finales para la inicialización de variables de valores de instancia con lógica de por medio acá. Vamos a cerrar este video también. Acuérdense que es un tema que probablemente en una situación, en un contexto laboral, no creemos que revisando código se pueda encontrar con una solución como esta de bloques de inicialización. No creo que haya muchos programadores que lo apliquen, pero son características particulares de Java. Esto no quiere decir que no hay otros lenguajes que lo utilicen, pero Java lo tiene incorporado. Entonces, ¿en qué situaciones se los pueden encontrar? ¿En qué contexto? Entrevistas, exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, y Java, la documentación de Oracle, lo tiene demostrado, y lo explica, y lo resalta. Entonces, ténganlo en cuenta sobre todo para ese tipo de contextos. Entrevistas, exámenes, etcétera. Esperamos que les haya servido el video y nos vemos en el próximo video como siempre.